En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta última noche del mes de marzo, día 31 de 2025. Concluye el mes por todo lo alto, con un aquelarre. En los mítines de la PSOE, pues, suceden cosas extraordinarias. O quizá, lamentablemente, no tan extraordinarias, como atacar uno de los principios fundamentales, no dicen de la democracia, no, de la civilización, que es la presunción de inocencia. Ya saben, ese caso mediático del exfutbolista Dani Alves en torno a si había cometido una violación o no, pues bueno, ha sido absuelto porque, a pesar de lo que dicen algunos, pues no hay pruebas suficientes. Muchos se escudan diciendo, hombre, pero es que él cambió de versión en numerosas ocasiones. Pero claro, lo que no quería es que le pillase su mujer. Y entonces dijo, no, todo esto es mentira, bueno, es verdad, sí que estuve, bueno, es verdad que sí que entré en un baño, bueno, es verdad, pero violación, de ahí a eso, pues hay una diferencia notable. No parece que esto importe mucho y llama la atención. Uno dice, es increíble que una ministra de un gobierno haga unas declaraciones en contra de la presunción de inocencia. No es tan increíble. Y muchos de los que se están escandalizando, hablo de los miembros del Partido Popular, hombre, que estos pongan el grito en el cielo, cuando también han votado a favor de eliminarla, porque no tenemos que olvidar que vivimos en un país en el que los varones, si así lo decide una mujer, podemos pasar una noche en el calabozo, como mínimo, simplemente con que decida hacer una llamada de teléfono la chica de turno. Y diga, no, es que mira, me acaba de violar. Y dice, pero sí, al calabozo. Para empezar a hablar. Esto es lo que ocurre en España. Pero escuchamos el delirio de ¿quién? Pues de María Jesús Montero. ¡Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos? Pues esto decía María Jesús Montero mientras rompía en aplausos pues todos los que estaban presentes de ese vómito intelectual de esas declaraciones de María Jesús Montero. Claro, las preguntas son varias y muy pertinentes. Presunción de culpabilidad para Dani Alves, pero de inocencia para su jefe de gabinete cuando dice que no recibió 25.000 euros de Aldama. O presunción de culpabilidad para Dani Alves, pero de inocencia para la propia María Jesús Montero, que nos tenemos que creer que ya no tenía nada que ver con la trama. O para todo el gobierno de Pedro Sánchez involucrado. Ahí sí que reclaman la presunción de inocencia. De culpabilidad para los demás, para ellos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Que, como digo, es un síntoma de civilización. Pero si hiciesen caso, es que claro, si tuviésemos una posición en este país no es el caso, dirían, vale, oye, venga, María Jesús, estamos de acuerdo contigo, que las diputadas jóvenes del Partido Popular y de Vox pues tengan a bien decir que el ministro X o el propio presidente del gobierno me ha violado en el ascensor. Supongo que no saldría María Jesús a desmentir a una mujer joven. La creería, ¿no? Diría, no, esto no es mentira. Es el testimonio de una mujer joven. Ya está bien, dice, ya está bien que la maldita presunción de inocencia haya estado vigente durante tanto tiempo. Pero es que el disparate es mayúsculo porque uno encuentra cosas, como digo, surrealistas, como por ejemplo la que publicaba La Sexta, que siempre pues están al quite de estas cuestiones. Decía, la absolución de Dani Alves no implica que sea inocente. ¿Ah, no? ¿Qué es lo que implica? Que es culpable. Pues estaría bien que las redactoras jóvenes, pues claro, tienes que ser, ya no vale con ser mujer y joven, que estén trabajando en La Sexta, mañana denuncien a Ferreras, por poner un ejemplo, o al Gran Wyoming, diciéndoles que les ha tocado media teta ahí en el camerino. ¿Por qué no? Habría que creerlo, ¿no? ¿Qué es esto de esperar a la justicia? No. Los juicios populares. Luego, como digo,
insisto, hay una reacción por parte de la oposición a este respecto, en este caso el Partido Popular, que por ejemplo publicaba Cuca Gamarra: sin presunción de inocencia se acaba con el Estado de Derecho. Lo que es una vergüenza son las intervenciones populistas y los ataques a los jueces de la señora Montero, obviando los principios democráticos más básicos. Bueno, pues como a Cuca Gamarra no le da, y a muchos miembros de la oposición tampoco, siempre están con esto es un baluarte de la democracia. Hombre, en el año 1750 a.C., que se dice pronto, ya está la ley de Hammurabi. Código de Hammurabi, ¿no? Que muchos conocerán Dicen, no, es que esto era retributivo, claro. Ojo por ojo, diente por diente. Si eso es lo que la mayoría conoce. Pero en realidad, una de las grandes defensas que hace ese código, esas leyes, permitieron que la presunción de inocencia estuviese vigente. Protegía a los débiles frente a los fuertes, claro. No vale con que se haga una campaña masiva por parte de los medios de comunicación para condenar a un tipo. Hemos aceptado, y ha ocurrido en este país, y no solo una vez, sino en numerosas ocasiones, que los jueces, sus sentencias, estén en relación a ver cuál es el pulso de la calle. ¿Qué opina la opinión pública? Eso pero esto no puede ser. Es un disparate. Es la barbarie. Y si tanto le preocupa la presunción de inocencia, cosa que me parece muy bien, al Partido Popular, pues hombre, que se oponga a leyes que la eliminan y no que voten a favor. Más que nada para que nos lo podamos creer. Si no, resulta bastante complicado. Pues que el disparate es mayúsculo. Porque en el fondo, de lo que se trata es que las sentencias, que es en lo que estamos, las dictamine María Jesús Montero y toda su banda. Los que rompían en aplausos, que como digo, pues no debe ser que no tienen hijos. Porque es que esto le puede pasar a cualquiera, ¿eh? Ovacionando la degradación más absoluta que sin duda se ve perfectamente encarnada en María Jesús Montero, que es una degradación moral, ética y estética, o sea, en todos los aspectos. Cojan ustedes lo que cojan, pues ya saben que María Jesús Montero lo que representa es todo lo que está mal en el mundo. Y este aquelarre y estos aplausos, como digo, son aplausos siempre y cuando, porque también se han dado casos de miembros de la PSOE que cuando han sido denunciados han dicho, no, hombre, esto es una denuncia falsa. ¿Qué decir de Íñigo Errejón o de Monedero? ¿Qué decir de ellos? Que María Jesús Montero diga una estupidez entra pues, dentro de lo que es habitual. Que su anhelo sería encarcelar al que ella considera oportuno, también entra dentro de la lógica. Ahora, que tantos millones de españoles secunden ese discurso, que es el discurso de la barbarie, es muy preocupante. Pero su aquelarre nefasto no ha terminado ahí. También estaba bautizado como mopongo a todos los que básicamente no bailan el agua a la PSOE. Partido mopongo. A todos. Subida de pensiones. Mopongo. Transporte gratuito. Mopongo. Que haya una capacidad de que el empleo sea estable, una reforma laboral que permita que los trabajadores tengan un horizonte de vida, una subida del salario mínimo interprofesional. Mopongo. Simple y llanamente porque no aceptan los resultados democráticos del pueblo. Pues ahí estaba. Va a sacar, no uno ni dos, numerosos votos en las elecciones andaluzas. Esto va a ocurrir. Yo me opongo. Me opongo a un sistema que aupa en el poder a una tipa como María Jesús Montero y lo peor de todo, que lo hace con la legitimidad de las urnas. ¡Comenzamos! Recibimos una semana más
a nuestro queridísimo Juan Andrés Ruber. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jano? Muy buenas noches. Pues bien, contento porque el Valencia va saliendo poco a poco del infierno de... ¿Ganasteis este fin de semana? Ganó contra el Mallorca, partido sufrido, mal partido del Valencia, pero está tirando de 3 puntos más. Y nada, ya 4 por encima del asqueroso descenso. Y bueno, respiramos un poquito, la verdad, que nos hacía falta. Nos toca el Madrid la semana que viene. Yo doy casi por perdido el partido. Aquí en el Bernabéu, pues sí, ese partido. Lo doy casi por perdido, pero por lo menos tienes ese colchón ya de 4 puntos que, joder, después de la temporada que llevamos, se agradece mucho, la verdad. Pues a ver, yo quiero que os salvéis. Menudo dolor de muelas, hombre, es que Sí, pobre Valencia. más allá de filias y fobias, perder equipos históricos Sí, da mucha pena. Es complicado. Mm. Y más pues con todo el calvario que tenemos nosotros con el propietario y demás, que no se va ni con... Es peor que el gobierno de Sánchez. No hay manera... En la línea. En la línea del gobierno de Sánchez. No hay manera de que se vaya el señor Lim y todo su... Lo aplaudisteis mucho, cuando llegó. A ver, Ay, la gente se puede equivocar, ya, Jano. sí, bueno, todos somos humanos. Yo en ese momento no era del todo consciente tampoco de lo que estaba pasando. Como el votante de la PSOE. Como el votante de la PSOE. Y ya está. Y que, oye, derecho a rectificación, Jano. Sí, si uno sí, te muestra unas cartas que parece que es bueno, pero luego demuestra ser un tirano, pues claro. Bueno, el caso de la pasa lo PSOE que no hace pasa. falta. Buenas cartas nunca ha demostrado. Y aún así ahí está. No, o que directamente van de cara, ¿eh? O sea, te dice, mira, te voy a robar o te voy a señalar en Ya esto. está bien la presunción de inocencia. Ya tantos años con esto, pero... Claro, o sea, por favor, ¿cómo vamos a tirar? Bueno, menos mal que en este por caso la sí que borda rige eso? la presunción de inocencia de momento con la cuestión de Marine Le Pen. Ha salido muchas cuestiones en relación con esto. Ujú. Por un lado, bueno, habrá que demostrar recursos y demás. Y otros, que ahora lo escucharemos, los de Vox, diciendo el pueblo. A ver, ahora, Sánchez te firma lo que ha dicho Vox hoy sobre Marine Le Pen, ¿eh? Sí. De hecho, es lo que está haciendo. Si lo para aplicamos aquí en defender. España. Es lo que están haciendo ellos. Es que esto es una. Los jueces nos persiguen. ¿Esto qué es? Vamos a Cosas repasar. que no cuadran. Vamos a repasarlo porque ha sido un bombazo Sí, sí, tremendo sin duda. político lo que ha ocurrido en Francia, porque Marine Le Pen ha sido inhabilitada tras ser condenada por malversación de fondos. Es una decisión sin precedentes en la historia de nuestro país vecino. La justicia francesa le condena a 5 años de inhabilitación y a 4 de prisión. En concreto, el Tribunal de París, el Tribunal Penal, le considera culpable de ese delito de malversación de fondos públicos en el Parlamento Europeo. Junto a ella, 8 eurodiputados. Los 5 años de inhabilitación para cargos públicos entran en vigor, además, de manera inmediata. La sentencia, eso sí, es provisional y podrá recurrir. De todas formas, la carrera de Le Pen, ahora mismo, para liderar el Elíseo, queda ahora mismo en un limbo, como decimos, muy complicado para su partido. La líder de Agrupación Nacional lideraba, recordemos, con entre el 34 y el 37% de la intención de voto para las elecciones presidenciales del 2027. Como decimos, no es una sentencia en firme, podrá recurrirla. En cuanto a la condena de cárcel, es verdad que no entraría en prisión, pues en Francia se necesita tener 3 años de prisión firme y antecedentes. En España, lo que estaba comentando Jano, ha recibido el apoyo por parte de Vox. Vamos a ver el tuit que ha publicado el líder de ese partido, Santiago Abascal, Je soutiens Marine. Yo apoyo a Marine, que incluso Jano, fíjate en el detalle de abajo, con lo de las notas de comunidad. Lo que le han dicho, pero no conseguirán callar la voz del pueblo francés. ¿Pero qué me está usted contando? Pues vamos a ver, si comete malversación de fondos y se demuestra, pues ¿qué pasa? Porque es que esto es el mismo rollo que está utilizando Sánchez. O sea, los jueces nos persiguen. ¿Persiguen cuándo? Cuando es a ti, entonces me persiguen los jueces. Cuando es a otro, no. Es que ahí está la cosa. O sea, siempre el mismo. Es que es una cosa Si el impresionante. señalamiento depende del color o de la ideología o la línea editorial que tú sigas, pues, chico, aquí la cosa pues empieza a fallar. O sea, si Sin duda. criticas, lo criticas en su totalidad. No puedes solo centrarlo de una manera pues sectaria, ¿no? Efectivamente, porque si no estás en ese sectarismo y ese fanatismo de que no es el qué, sino el quién. Correcto. Entonces, si son los míos, nos persiguen. Y es lo que si son estamos- los suyos, es que quiere ser un autoritario, acabar con la justicia. Oiga, Y oiga. si estamos criticando sistemáticamente al gobierno de Efectivamente. Sánchez por hacer esto, pues esto también es criticable. En fin, veremos a ver qué dice la justicia. Aunque según Abascal que lo sometan al referéndum. A ver, claro, supongo, ¿no? Entiendo que es la línea que defiende. Vamos con otro, hablando de Sánchez, Bolaños. Dice, oiga, yo es que juez peinado. Vamos, lo de las universidades primero. Ah, Jano. universidades primero, vamos, vale, sí, vale. porque va en la línea Vale. de lo que has comentado tú en el monólogo muy interesante sobre María Jesús Montero, que Bueno, ya María Jesús señaló... Montero, interesante. Bueno, interesante la tesis o la crítica que has lanzado, has verbalizado a la audiencia, pues en este caso Sánchez va en la misma línea, porque ahora también se une a ese señalamiento a las universidades públicas.
Privadas, perdón. Sí, Universidades que privadas. regalan el título. Claro, regalan el título, porque él, yo creo que Montero ha tenido ahí un déficit de algo, o sea, que no se acuerda muy bien, porque Sánchez estudió en una universidad privada. Bueno, estudiar es mucho decir. Acudió. O estuvo. Acudió. Adscrita a la Complutense, pero es verdad que era privada en este caso. Pues bien, Sánchez, como decimos, se ha unido a esa postura de su vicepresidenta, María Jesús Montero, criticando a ciertas universidades privadas, las que califica de chiringuitos educativos, que buscan lucrarse emitiendo títulos sin exigencias reales. Señala además a la Comunidad de Madrid, como no, por facilitar la creación de estas instituciones sin garantizar la calidad. Para ello anuncia que su gobierno va a aprobar medidas para endurecer los criterios de creación de universidades privadas. Exige un mínimo de 4.500 estudiantes en 5 años, informes vinculantes de evaluación y compromisos económicos sólidos. Así se refería Sánchez a esas universidades privadas. Apoyamos a la universidad pública con la misma convicción con la que queremos combatir el avance de centros privados que priman sin rigor y sin escrúpulos el negocio sobre la calidad. Esos chiringuitos que no cumplen el nivel que cabe exigirle a nuestra educación superior, dañando el conjunto del sistema. Es increíble. Esto es que hay que recordar, su mujer enchufada, sí, pero sí. enchufada con calzador, porque no vale para nada en el IE. Y me viene con el chiringuito, ¿eh? O sea, es una cosa espectacular esto. Yo no nunca he visto. Pues Es muy fuerte, es lo que decimos. O sea, que en la cara directamente te lo dicen y aún así hay un cierto sector de la población que lo compra. Sí, lo vota, ¿no? Lo jalea. Mira, ovación cerrada, María Jesús Montero. Sí. Digo, pero ustedes no tienen hijos. No sé. Esto es espectacular. Y señala la Comunidad de Madrid por esa pugna también que tienen con Díaz Ayuso. Y claro, eso los acólitos del sanchismo dirán, claro, es que imagínate todas las universidades que controla Isabel Díaz Ayuso, las universidades privadas, pues claro, todo lo que se escapa al control del gobierno, pues están yendo a por ello. Sí. Y ahora pues le toca a las universidades privadas. Entonces pues va el rejonazo por ahí. En fin, vamos con Bolaños, que como decía, intenta al juez que esto a mí me viene mal. Claro, que es que, oiga, señor Peinado, que es que no, eso de ir a que usted me tome declaración, pues que no me viene bien. Lo vamos a hacer por escrito, ¿no? Como lo solicitó Begoña Gómez también. Y Peinado, ¿qué le ha dicho? Que se peine. Pues que se peine. Nunca mejor dicho. Porque el juez Juan Carlos Peinado ha rechazado que el ministro de la Presidencia declare por escrito en ese caso de Begoña Gómez y fija su comparecencia presencial el próximo 16 de abril, dentro de 2 semanas. Bolaños alegaba que conoció los hechos en su cargo actual como ministro, pero Peinado sostiene que fue cuando era secretario general de Presidencia, por lo cual no se aplica esa prerrogativa. El magistrado no descarta interrogarle en la Moncloa, pero exige, eso sí, que se facilite el acceso de su vehículo judicial o que el Ministerio, por otro lado, le pueda proporcionar un coche oficial. Ese interrogatorio se va a centrar en Cristina Álvarez, que es asesora de la esposa de Pedro Sánchez, imputada también en este caso, y cuya contratación se investiga por posible malversación. Peinado cree que Álvarez ayudó a Begoña Gómez en sus proyectos profesionales, amparándose en su amistad, lo que ha abierto, en este caso, pues una nueva línea de investigación. Así que el próximo 16 de abril, Jano, tendremos esa comparecencia presencial entre el juez Peinado, citando a Bolaños a declarar. Vamos con mala noticia, sin duda, el accidente que ha habido en una mina en Asturias. Sí, terrible accidente que ha ocurrido a eso de las 9:30 de la mañana en Asturias, en una mina donde han muerto 5 mineros y ha dejado 4 heridos. Ha ocurrido en la mina de Cerredo, que estaba ubicada en Degaña, en Asturias. Los fallecidos, de entre 32 y 54 años, eran vecinos de la provincia de León. La explosión ha ocurrido, como decimos, pasadas esas 9:30 de la mañana de este lunes, en una galería de la mina, posiblemente debido a una acumulación de grisú, que es un gas inflamable presente en las minas de carbón. Los heridos han sido trasladados de inmediato a hospitales de Asturias y León. Vamos a ver en pantalla uno de los momentos cuando venía uno de los helicópteros de rescate en esa
zona de la mina y bueno, las autoridades pues han desplegado todos esos equipos de rescate con bomberos de Asturias, la Brigada de Salvamento Minero de UNOSA y bueno, se han decretado 2 días de luto tanto en el Principado de Asturias como en Castilla y León. La Junta de Castilla y León ha decretado también esos 2 días de luto. Esta mina se inauguró en el año 2009, pero estaba prácticamente inactiva desde hace 7 años, Jano. Pero bueno, se había autorizado recientemente un proyecto de investigación para buscar minerales alternativos y bueno, pues por desgracia pues ha ocurrido esto que no es nuevo en Asturias o en la provincia de León, que ocurran, a ver, no es de forma habitual, pero afortunadamente, pero sí que cuando hay accidentes de ese tipo, pues por desgracia siempre acaba en algo grave. Pues una lástima. Así que ánimo a los familiares. Nosotros vamos ya a la tertulia. Damos ya la bienvenida. Pues es que tenemos reencuentro físico. Primero, nuestra querida Lupe. Las damas primero, Fer. Siempre. ¿Qué tal, Lupe? He vuelto. ¿Has vuelto? ¿Tampoco has estado? La niña de la curva ya está aquí. No, que Lupe, es que las últimas semanas, claro, que tú has no he estado en podido Cambridge, venir. Villanueva, ¿qué tal? Que vienes además haciendo propaganda de donde has Haciendo ido. propaganda de la ciudad, claro. Bueno, ciudad es mucho decir. Hombre, es una ciudad, tiene 150.000 habitantes y con 150.000 habitantes no es una ciudad, pues ya me Bueno, es que dirás este es tú. un debate muy... Otra cosa es que sea una ciudad respetable. Es una ciudad muy respetable y bien bonita. Y bien feliz que soy yo allí. Sí. Sí. Sí, Pero ya lo ¿cómo? sabemos. Es que, claro, ha tenido suerte Villanueva. Me gusta la Es ciudad, que- me gusta el ambiente, Le me gusta gustan la sus ciudad. librerías, me gustan sus cafés, me gusta la bicicleta nueva que me he comprado, me gustan un montón de cosas que tengo Me en Cambridge. gustas tú. Me gustan otras cosas que no voy a decir, ¿vale? Tengo amigos ya allí, tengo un grupo de contraescuchas que ven este programa, por No me- supuesto. hombre, pues desde aquí un abrazo enorme. Claro. Desde Viva Cambridge, ¿no? Bueno, tampoco tanto. O Qué sea, bonita es Cambridge. Muchos estarán contra su voluntad ahí, entiendo. No, están todos bien a gusto. Me llegaron hace muchos años, tienen buenos trabajos, pero vamos, que la ciudad es muy agradable. Sí, Yo, ¿verdad? a quien no la conozca, le invito, si va a Londres, está a 80 kilómetros, la Sí, no distancia está, que hay de sí, Madrid a sí. Segovia, vamos, y vas en tren media hora. Pero eso es lo que pasa, que has tenido suerte. Nosotros hemos tenido un mes muy complicado aquí. Sí, Mucha lo sé, lluvia, lo sé, mucho lo sé, frío. lo veía. Claro, tú Había has, hecho un solazo. tú has de- estado, en realidad has vivido, digamos, un oasis, porque Bueno, eso no es la oasis, realidad. Un oasis frío, porque hacía sol, pero un frío de narices. Pero bueno, sí, claro, pues Bueno, estaba oasis, muy a pero- gusto. Claro, Aquí sí. ha hecho frío y llovía, así que Claro, no te Nos hemos era quitado la una nube. cosa Nos excepcional. hemos quitado la nube, que ahí es bastante puñetera, porque cuando le da por estar nublado es que está nublado otra semana. Sí, pero ahí no tienes a Primor. Allí no está Primor, efectivamente. Por Allí cierto, no yo he está estado este Primor. fin de semana en Primor. Yo no también, es broma, ayer, ¿eh? de hecho, La en base Gran de Vía. maquillaje que llevo me la he comprado en Primor. ¿Dónde si no? ¿Dónde si no? Ayer estuve en Primor, la primera vez en mi vida que entraba en un Primor, ¿En cuál? en el de Gran Vía, en el que hay en Callao, exactamente. Sí, que Bueno, es- aquello es una inmenso. tienda extraordinaria, Bueno, aquello sí. es inmenso. Esta era con un rollo de la piel, todo lleno como de frases filosóficas. Sí, sí. Han ambientado el Primor con unas, no sé, como parece que Skincare, entras Villanueva, casi, skincare. Parece que entras casi en una No, película, sí, en el más. decorado de una película. Estaba reventado de gente. Oye, pero perdonad una cosa, es que no me ha presentado y también quiero hablar, porque yo también voy a Primor de vez en cuando. Estoy ahí haciendo vídeos todos los días. Llegó Para Viva umbral para hablar de su libro. Porque a los viernes y ni siquiera me presenta. Cuando me- La confianza da un asco tremendo. Esto es así. No, Pobre pero Rubén. lo El de- maquillaje de Rubén Arranz también es de Primor. De Pues mira, ya me queda bien, ¿verdad? La verdad. La capa antibrillos es Claro, también de efectivamente. Primor. más Masificante. Es cierto. Yo pensaba Esto que es solo así. vendían perfumes y No, me que va. enteré que venden, bueno, maquillaje a punta pala, venden también venden de cosas para el todo. cuidado de la piel, Venden de muchísimas. Y si los sigues en Instagram, te suelen hacer muy buenos descuentos. Sí. Ya, ¿A que pero sí, no, yo Rubén? voy a ser un buen Clarísimamente. cliente. Sí, sí, no, yo compro utilizo muchas nada. cosas ahí del día a día, también algún perfume y tal. Muy bien, recomiendo, regalo también allí. Lo que no has podido es verdad, tu set nuevo de B1 Plus, claro, la gente, ¿sabes? Que estaba diciendo, el que no esté suscrito, que se suscriba. Mira, la El gente- dossier de Rubén Arranz le decían, oye, la pared no está recta. Y tenían razón. Tenían Recta, toda recta la no razón, estaba. pero hoy he visto algún comentario de que no están rectas las cortinas. Y entonces, mire, señor, es decir, ¿usted tiene alguna idea? Yo le digo dónde vivo, escríbame y me pone usted las cortinas ya, o un set que más o menos le parezca que es competente para grabar los vídeos. Y en cualquier caso, fíjese en el contenido, apague todo el vídeo, hay que verlo realmente, pero está muy bien siempre, aunque te sale a veces el anuncio de Antonio Lobato, que es la publicidad menos efectiva. Lo de los coches, que- ¿no? Pero es la publicidad menos efectiva de la historia. Sí, Mira, este es no mi te comentario semanal así salía de tono. Es decir, ¿hasta qué punto tú tienes una empresa y sabes que te va a odiar la gente? Porque le sale a todo el mundo la publicidad del actor Luis Laera, la de los... ¡Ay, qué horror! Los salares Sí, construyen la tío. planta de celulosa, ya, la Rías Bajas. O sea,
Y la de Antonio Lobato, cada 2 por coches. 3 también. Es decir, ya la gente ha llegado a odiar esa publicidad porque Sí. sale insistente. Es que el de Greenpeace no para de salir, ¿eh? Y mira que me gusta como actor Luis Zahera, pero, Sí, pero- ya cuando el tema de Greenpeace y que encima te sale constantemente, pues ya es algo. ¿Pero qué terrible. empresa es la de la planta celulosa? Porque yo lo apoyo ya, o sea, deja de salir. Luis Zahera. Ahí ya lo desconozco. que lo construye. Hombre, que construyendo. El efecto Una en cada lado de la Streisand. línea. El efecto Streisand. Bueno, lo de los coches, esto de los coches de segunda mano, que no me el auto no sé qué. Eso sí. Eso es todos los días. Cada vídeo que entro en YouTube, zas, yo que no tengo coche, ni planes de tenerlo, ni nada. No, Pues digo, a ti estoy deberían por- salirte cositas de bici. Estoy por comprarme uno y decir sí, y llamar a los tíos, no me paséis ni un anuncio más. Ya está, los regalo. Voy a escribir de eso esta semana. Pero bueno, la publicidad ya podían es odiosa. salir cositas de Primor que está muy bien. Por cierto, una cosa más de Primor, importante. A ver. Los precios, no es coña, lo estuve mirando. Ya sabes que yo soy Hombre. muy agarrado y Sí, estas es cosas verdad las que tú eres miro. del puño cerrado, esto es cierto. Los precios son más baratos en el tema de los perfumes y las colonias y todo esto que el aeropuerto. No, por Sí, la supuesto. gente que se está comprando un perfume en Barajas le están robando. Y el Porque maquillaje tienen- también es más barato. lo ¿Eh? El tienen la Gran maquillaje Vía más de barato. marca buena está más Pues que, barato. ¿por qué si no iba a estar acompañándonos Primor si no fuesen los mejores? Claro, Aquí claro. solo estamos los mejores. Claro, sí que ya sabéis, si encontráis, no sé, necesitáis un perfume, que a veces sucede en la vida. O tienes necesitas que un perfume. regalarlo a una persona querida. Y veis, vamos a hacer publicidad negativa, veis un Druni. ¿no? No, Pues eso ni de no. un Druni Tienes nada. que comprar un Directos, perfume para llevártelo a Cambridge. por ejemplo. Pues, y me encuentro que estoy al lado de un Druni. Yo al Druni no se entra. Se va uno directo al Primor, que siempre hay uno más cerca. Totalmente. Porque está España petada de Sí, Primores por sí, todos sí. lados. Afortunadamente es fácil, sí, encontrarlo. Sí, bueno, también está en Portugal, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas en Huelva que vimos uno cuando Sí, estuvimos? Y cierto. dije, tengo que comprar un estuche a mi madre. Porque Muy ahí los venden céntrico. muy baratos los estuches de colonia, crema y todas esas cosas. Pues oye, Están los mejores sitios. es que, ¿qué más podemos pedir? No tenemos la mejor clase política. No. Esto no. ¿Habéis visto la que la red de María Jesús Montero este fin de semana? Ha sido una cosa espectacular. Qué remedio como para no verlo, Bueno, pero ¿verdad? increíble, ¿eh? O sea, una cosa alucinante. desmadrada. Bueno, y está María Jesús Montero, pero ojo a la ministra de Igualdad también, ¿eh? Ah, que esta me la he perdido. Sí, Ana Por la Redot- misma línea. La misma línea, exactamente la misma línea, apoyando además las palabras de la ministra. Vamos a ver, lo primero que hay que tener claro es algo sobre lo que algunos llevamos escribiendo muchísimo tiempo. Y es que tenemos una izquierda radical en la que se incluye tanto a Podemos, Sumar como también el PSOE, que ha decidido que ante el fracaso de la lucha de clases es necesario utilizar causas que estaban bastante asentadas y eran aceptadas por la sociedad, como era el feminismo. ¿Quién negaba ser feminista antes de la ley de violencia de género? ¿Quién decía que las mujeres no tenían que ser iguales en derechos y en deberes que los hombres? Pues nada, pues 4 normales que siempre hay por ahí, pero aquí en Occidente, pues pocos. Pues han cogido causas que tenían una aceptación social importante, que estaban muy bien implantadas y las han utilizado como catalizador social para crear ese caldo de cultivo que ellos necesitan para polarizar a la sociedad. Una de esas causas es el feminismo. Utilizaron el caso de La Manada para instalar aquí en España el Me Too, porque antes de La Manada aquí no se había oído hablar de eso, y a partir de ahí pues todo ha ido cuesta abajo y sin frenos, hasta el punto de que ya se dice sin tapujos algo que muchos de los que las veníamos leyendo denunciábamos, que es que para ellas la defensa del feminismo, es decir, la lucha contra el patriarcado, es incompatible con los cimientos de la democracia, con determinados derechos fundamentales. Es incompatible con el derecho a la presunción de inocencia y es incompatible con la igualdad ante la ley. Todas estas señoras beben de una filosofía filomarxista en virtud de la cual, o ellas consideran que tanto la igualdad ante la ley que consagra el artículo 14 como la presunción de inocencia que consagra la Constitución en el artículo 24 son una estafa para las mujeres que ocultan un pacto sexual. La mujer que quiere ser igual ante la ley tiene que utilizar su cuerpo para llegar al mismo lugar que un hombre. Esto de verdad que lo han escrito. Tenemos a señoras que están como vocales en el Consejo General del Poder Judicial que han escrito y publicado artículos en Esto esta está línea. por escrito. Sí. Y os recomiendo que lo leáis para que conozcáis qué tipo de personas han llegado a las más altas instituciones. Entonces, ellas consideran que la igualdad ante la ley, que la presunción de inocencia son una estafa, que para conseguir la igualdad real hay que acabar con la actual sociedad, con el actual marco democrático constitucional
y sobre todo con el marco capitalista, vamos a decir con la economía de mercado. Solo a través de una revolución que ellas están realizando paulatinamente y con éxito a través del BOE, una revolución legal, se va a poder alcanzar la efectiva igualdad. ¿Qué es lo que sucede? Que bueno, que todavía vivimos en una democracia muy degradada, todavía está vigente el marco constitucional y que una vicepresidenta primera del gobierno y ministra de Hacienda diga públicamente que por encima de la presunción de inocencia está la palabra de una mujer es algo, desde luego, intolerable que nos conmina a todos a decir hasta aquí, seamos hombres y mujeres, porque lo que tiene que importar para condenar a una persona por un delito tan grave como es una agresión sexual no es el sexo de la denunciante, es la prueba. Y en el caso de Dani Alves se le ha absuelto por una cuestión de falta de prueba. Rubén, y luego tú, Fer. Sí, además por un error muy evidente, según he leído, en el razonamiento de la acusación. Es decir, vamos a ver. Es muy interesante lo que comentabas, Guadalupe, sobre cómo la izquierda dio ese giro, porque realmente a mí me interesa mucho. Esto realmente fue en Francia, precisamente, donde vieron que el socialismo, en las zonas que tradicionalmente votaban socialismo, los barrios empezaba a desgastar. Es decir, como el socialismo después, sobre todo después de la caída del muro de Berlín y en los años posteriores, se fue analizando y se vio que en los barrios la socialdemocracia perdía tirón. Y a partir de ahí ellos renovaron su discurso y empezaron a parcelar la sociedad. La parcelaron en determinados grupos según donde le interesaba a la izquierda ganar voto, porque la lucha por las causas económicas la habían perdido. Y no la habían perdido como consecuencia de esa teoría de la conspiración sobre el neoliberalismo. La habían perdido evidentemente porque eran muy poco efectivos en los barrios donde los votaban. Y porque al final, tarde o temprano, ese discurso se desgasta. ¿Por qué? Porque la socialdemocracia, en realidad, o el socialismo, es ineficiente ya no solamente a largo, sino a medio. Y a partir de ahí empezaron a crear, a avivar el feminismo, a avivar el discurso de que solamente ellos defienden un país con inmigración, a avivar todo lo que tiene que ver con la cultura LGTBI, parcelaron la sociedad y a partir de ahí se dirigen a sus movimientos. Y a partir de ahí simplemente lo único que hicieron fue pisar el acelerador. Y de ahí surgió una mini revolución que poco fue ganando fuerza y que al final lo que pide son adscripciones. Es decir, tú no solamente tienes que estar de acuerdo con el discurso de la igualdad, sino que también lo tienes que demostrar. Y no solamente tienes que estar de acuerdo con esto, sino que este catecismo que yo te presento se va actualizando con la teoría de los micromachismos, con la teoría de... con múltiples teorías de una maquinaria que, por cierto, cuando las feministas dirigidas por Carmen Calvo pidieron una consulta a la RAE, para ver si se tenía que cambiar en la Constitución el lenguaje para que fuera inclusivo, la RAE se pronunció de una forma que a mí me parece muy ilustrativa. Dijo, esta gente tiene una maquinaria de ideas que poco a poco engrasan porque no tienen otra cosa que hacer que engrasar las ideas. Y a partir de ahí se va ampliando y amplificando y diversificando la doctrina. Y tú tienes que estar de acuerdo con todo eso, porque si no llega lo que tú y yo hablábamos algún día, Fernando, el discurso del negacionista. Si tú no estás de acuerdo con algún punto... eres un traidor, pero si no te pronuncias ya directamente eres negacionista, porque no estás tragando todo ese discurso de esa parroquia. Dicho esto, lo de María Jesús Montero, evidentemente yo no sé si lo dijo por convicción o por ignorancia, le concedo esa duda, porque entre otras cosas creo que tiende demasiado al analfabetismo en determinadas, generalmente. Ahora bien, cuando todos lo escuchamos, subimos lo que dijo, como Pedro Sánchez 2 días después de la tormenta de Valencia, de la Dana, cuando dijo si quieren ayuda que la pidan. Lo escuchamos, pero ellos nos transmitieron una cosa contraria. Ahora María Jesús Montero ha dicho hoy en un tuit que no me va a tener que venir a dar lecciones nadie, y ni menos el Partido Popular, porque yo sé lo que dije y lo que dejé de decir. Pero lo que más llama la atención ya no solamente también es que se unió a esta campaña María Jesús Montero, sino también Irene Montero y la que fue profesora mía en la universidad, que nunca vino a clase, que es la ministra Ana Redondo, doctora en Derecho, es verdad, nunca fue profesora y jamás apareció por ahí, que es doctora en Derecho Constitucional,
y que se permitió también copiar una argumentación que básicamente lo que vulnera es el derecho a la presunción de inocencia. Un drama. Fer. Bueno, María Jesús Montero está, digamos, un poco desenfocada y desmadrada, pero desde hace tiempo, esto no es de ahora. Recordad cuando hace justo un año, va a hacerlo ahora el mes de abril, nos sorprendió Sánchez con lo de los 5 días de asueto. Recordad que hicieron un acto de afirmación socialista en la calle Ferraz y la foto que nos regaló, creo que fue la agencia EFE, que salía ella en la misma calle arengando a la masa. Sí, Esto fue hace menos de un año. Es decir, que decías, bueno, y este espectáculo tan indigno, pero siempre que tiene la oportunidad de hablar esta mujer se ve que está fuera de sí. Lo del otro día a mí me pareció muy consistente con lo que ha venido siendo desde hace un tiempo. A ver, nunca fue un genio, pero en el estado actual de cosas dentro del gobierno, en el que Pedro Sánchez exige lealtad absoluta, fidelidad perruna, no basta solo con ser leal. Tienen además que estar demostrándolo continuamente. Vemos como los ministros no hacen más que hacer el ridículo. Vemos a Marlaska, vemos a Bolaños, a cualquiera. Como él haya puesto el dedo en uno, ya saben que es un killer, que les vuela la cabeza a la primera de cambio y tratan de hacer méritos externos continuamente. Lo del otro día, vamos, yo lo leo en esa clave. Y están además nerviosos porque ven que se les escapa el poder entre los dedos, que podría ser que no tuviesen presupuestos y la presión cada vez va a ser mayor. ¿Hasta cuándo pretenden gobernar así? Y estos sin poder se quedan sin nada. Bueno, lo que estás llevando últimamente tú en el Independiente de temas de medios, como están dando programas a los más afines, como si se fuese a acabar el mundo mañana. Bueno, lo de Telefónica fue alucinante. 2.300 millones de euros en tomar el 10% de Telefónica y algo que yo quiero ver qué consecuencias tiene. El otro día me lo explicaron. A Payete se lo podían haber cargado en la Junta de Accionistas que va a ser el mes que viene, en abril. Porque se acababa, digamos, él tenía que renovar como consejero y como presidente. Y se lo cargaron en enero, por la vía rápida, yo no sé si para dar una demostración de poder o porque ellos están acelerando porque quieren algo. A mí hay algo que me chirría aquí, porque también ellos ahora han anunciado la convocatoria del concurso para entregar una licencia de TDT. Han colocado a sus hombres en Telefónica, han colocado a sus hombres en RTVE. Cada vez se estrecha más su control sobre todo del Estado. Y eso significa dos cosas, o que van a pegar un acelerón para algo, o que realmente temen perder el gobierno, que es lo que va a pasar, salvo que haya una catástrofe, las próximas elecciones que convoquen, y están posicionando gente para conseguir tener el peronismo puro, tener el poder cuando se gobierna y tener todas las parcelas de poder relevante cuando se está en la oposición. Lupe. Sí, eso es seguir en el poder, aunque formalmente no hayas sido tú el escogido. Tanta democracia y tanto soberanía popular, pero de lo que se trata es de mantenerse en el poder, aunque el pueblo te haya echado, ¿verdad? Mira, en el tema, lo que comentaba Fernando, él dice que bueno, que realmente las declaraciones de María Jesús Montero pues van en la clave de significarse políticamente y de hacer un discurso pues para seguir en el candelero. Pero es que, fíjate, podía haber criticado directamente a la sentencia, como hicieron con la del caso de La Manada. La sentencia del caso de La Manada directamente no sí que atacaron a la presunción de inocencia de los que en aquel momento estaban acusados, pero no hicieron una refutación de la presunción de inocencia en general. Utilizaron eslóganes tipo solo no es no, luego el sí es sí llegó a posteriori, solo no es no, hermana yo sí te creo, pero lo centraron mucho en ese caso. Sin embargo, las declaraciones de Montero suponen pues eso, una enmienda a la totalidad de lo que implica la presunción de inocencia, porque ella lo que dice es que cómo va a ser que la presunción de inocencia esté por delante de la palabra de una mujer joven y valiente. Mira, una de las cosas que tienen que saber los espectadores para entender qué es lo que está pasando con estos asuntos es que cuando hablamos de delitos contra la libertad sexual, agresiones sexuales, violaciones, para que me entendáis, pues la mayoría de casos no se hacen con cámaras y focos. Como os podéis imaginar, son delitos que se producen en el ámbito de la intimidad. Entonces, dado que lo que marca la diferencia entre que haya delito o no haya delito es el consentimiento, hay que probar el consentimiento en un ámbito en el que la prueba básicamente muchas veces se circunscribe a la palabra del acusado y a la palabra del acusador o la acusadora, ¿de acuerdo? ¿Cómo se prueba? Pues evidentemente muchas veces no queda otra que dar un valor probatorio muy importante, lo que se llama prueba de cargo, al testimonio de la víctima. Si
tú dices que estabas tomándote una copa con tu pareja en un salón y que de pronto él ha querido llegar a más, tú le has dicho que no y él te ha forzado, pues lo que va a haber que dilucidar ahí es precisamente qué ha pasado en un ámbito donde la única prueba posible es lo que digan las partes. ¿Qué se tiene en cuenta para valorar esa prueba como prueba de cargo? Es decir, para que con solo el testimonio de la víctima un tío vaya a ingresar en prisión, que estamos hablando de una pena de cárcel importante, pues se piden unos requisitos que, por desgracia, cada vez, y esto hay que decirlo, se interpretan de forma más laxa por los tribunales, cuando tendrían que interpretarse de forma muy restrictiva. Lo que se pide para... No voy a hacer aquí una disección jurídica. Básicamente que sea coherente, ¿de acuerdo? Que tú no hayas ido cambiando de versión, porque como os podéis imaginar, cuando tú denuncias un delito, pues primero te vas a la policía, si has sufrido algún tipo de lesión en el hospital, luego en la fase de instrucción, luego lo que dices en el juicio. Entonces lo que se pide de ese testimonio es que tenga una consistencia. Y además, en muchos casos, del momento en sí no existe prueba, pero sí existe prueba relativa a los momentos anteriores y posteriores, ¿eh? Además de las periciales que se puedan practicar. En el caso, por ejemplo, de Dani Alves existe esta prueba, que sirve para valorar si el testimonio de la víctima reúne esos requisitos de consistencia que yo os he estado comentando. ¿Y en qué consiste la prueba de Dani Alves? Pues que había cámaras. Esto se produjo en el baño de una discoteca y había cámaras. Entonces ella, durante toda la fase previa al juicio y durante el juicio, declaró que las cosas habían sucedido de una manera, que ella se había comportado de una manera, y además es un comportamiento que sí se puede tener en cuenta de cara a valorar si efectivamente luego dentro de esa puerta, dentro de ese baño, pudo haber consentimiento o no. Pues la prueba objetiva, la única que es contrastable, la única que puede constatar que pasó, lo que demuestra es que mintió, en todo, básicamente en todo, no en una cuestión colateral, no en algo que luego matizó, es que mintió en todo, mintió sobre cómo, cuál era su actitud y la del entorno antes de entrar al baño, y mintió sobre cuál era su actitud y cuál fue su actitud con el entorno al salir. Esto no significa, como pretenden hacernos creer las feministas, que es que los jueces están exigiendo que existan víctimas perfectas. No. Al contrario, mirar el caso de La Manada. En el caso de La Manada, una de las cosas que se achacaban es que el comportamiento de ella no se correspondía con el de una víctima. No, pero cuando en aquella parte de la prueba que se puede constatar se acredita que tú has mentido en todo, ya no después como te has comportado a posteriori, porque cada uno pues lleva sus penurias como quiere, sino antes, también, en el momento inmediatamente posterior, hay cámaras y se ve que has mentido en todo, ¿qué menos que considerar que existe una duda razonable sobre si efectivamente ella pudo consentir a esa relación sexual o no? Y como pretendemos vivir en una civilización, que todo el mundo tenga claro una cosa: sin presunción de inocencia no es posible que exista democracia tal y como la conocemos, es decir, una democracia en la que exista separación de poderes. Sin presunción de inocencia lo que hay es tiranía. Podrá ser feminista, ecoresiliente, inclusiva y todo lo que quieras, pero una tiranía. La presunción de inocencia es un principio civilizatorio y hay que defenderla, gobierne quien gobierne y diga las cosas quien las diga. Ahora, porque lo dice esta señora, la vicepresidenta primera, pero cuando digan cosas en este sentido, pues Trump o quien sea, es que tenemos que reivindicar la presunción de inocencia. Es fundamental. ¿Sabéis cuál es el artículo que más me ha gustado? No os lo vais a creer. ¿Cuál? El artículo que más me ha gustado sobre este tema. Uno que ha escrito en el diario Elisa Beni. Elisa Beni representa perfectamente, es decir, hay un tren. Efectivamente, no me lo creo, desarrolla. Pues voy a desarrollar perfectamente. Hay un tren. Yo digo que ese tren, lo digo por romper, tal vez estamos muy académicos y dogmáticos hoy. Hay que... también mía. Hay un tren que a lo mejor es el tren del PSOE. Vamos a poner que lo conduce Zapatero. Y ese tren se ha ido desplazando a lo largo del espectro ideológico durante todos estos años. Y claro, Elisa Beni, que estaba en posiciones progubernamentales, no sé si recordáis aquel vídeo defendiendo las pensiones. Y si no hay dinero para las pensiones,
no es mi problema. El caso A de mí la que me lo den, manada, sí, el sí. caso de la manada, Igual, Rubén, que busque la gente vídeos de Elisa Beni Claro. hablando de los jueces del caso de la manada. Eso, justo. Ayer precisamente lo vi, además, contra el juez que emitió el voto particular, que era de 100 y pico páginas en primera instancia. Y contra la jueza que no acordó su ingreso en prisión provisional, o sea, fue algo Claro. muy llamativo. El ¿eh? caso es que ese tren, el tren del PSOE, se ha ido moviendo poco a poco hacia la izquierda, y hacia la izquierda poco a poco, hacia un territorio inexplorado, y claro, a gente que les defendía, les ha dejado con el culo al aire. Y yo, Elisa Beni, he ido analizando, ayer de hecho lo analizaba en una de mis extrañas actividades, y veía que, sobre todo a partir de la ley de amnistía, ya se descolgó porque empezó a ver que algo fallaba. Y también lo hizo el otro día con un artículo que estaba muy bien, en el que hablaba de la fórmula de se me ha ido el nombre. El filósofo que decía lo de si tiene que haber 10 culpables que no sobre los que no se demuestra que han cometido algo en la calle para salvar a un inocente, pues la fórmula de... Bueno, sí, me estás pillando. Sí, se me lo... No te atasques ahí, sigue. Sí, vale. Eso te pasa por hablar de Elizabeth. No, pero es verdad, los Karma. ponía muy bien. No es verdad que cambia Elizabeth. Básicamente que hay que respetar la presunción de inocencia y que no se puede juzgar a un inocente, no se puede condenar a un inocente, y la duda razonable siempre tiene que ser tenida en cuenta para no condenar. Y es muy interesante porque esta persona que cerraba filas con el gobierno, poco a poco se ha ido descolgando porque ha visto realmente que la actitud del Ejecutivo, del Gobierno, es la del ataque contra los contrapoderes, ya no solamente contra los jueces, a los que ataca día a día, sino también contra los medios de comunicación, contra la prensa. Entonces, al final, poco a poco vamos hacia una tiranía. Yo no sé si será feminista o ecorresiliente, pero desde luego, al final, lo que pide es adscripciones, pide abajo firmantes, básicamente. Entonces, a partir de ahí es verdad que quien no está de acuerdo en algún punto y disiente se convierte en un traidor. Ahora se meten con Elisa Beni, ahora los IDAFES se meten con ella y le consideran una traidora. Bueno, es que si nos cargamos la presunción de inocencia, se abren las puertas del infierno, porque supondría que podríamos acusarnos todos de cualquier cosa. Yo puedo decir que me has robado la bicicleta. Ir a la comisaría y decir, Lupe me ha robado la bicicleta. Tú llegar... ¿Está usted? ¿Pero qué estás diciendo? Me ha robado la bicicleta. Odio Bueno, las bicis, ¿para qué quiero yo? No importa. ¿Para qué quiero yo me tienes eso? que creer porque soy la víctima. Si te fijas en esta estructura mental y filosófica en la que han entrado, que es típicamente marxista, es pura dialéctica, han cambiado el sujeto oprimido, en este caso, que es ha pasado de ser los proletarios a ser, bueno, pues las mujeres, los homosexuales, la propia naturaleza, los indígenas, dependiendo los negros en Los Estados colectivos Unidos, vulnerables. lo que ellos consideran que están siendo y han sido siempre oprimidos y que por lo tanto son débiles y a los que hay que darles ventajas. Claro, el problema viene cuando cuando decides que la mitad de la población, en el caso de España, la mitad y un poquito más, son débiles. Tienen que ser objeto de especial protección y tienes que tratarlas como menores de edad, que es en esencia lo que las están tratando a las mujeres. Como son bobas, son débiles, no pueden hablar por sí mismas, necesitan representantes, que somos nosotras. Bueno, es en esencia la filosofía de Irene Montero, que ha salido del ministerio, pero su espíritu sigue allí. Es exactamente el mismo. Sí, sin duda. Tal cual. Mira lo que ha dicho María Jesús Montero, porque muchas críticas en relación a sus palabras, muchas por parte del PP dicen, no, que la presunción de inocencia, hombre, vosotros mucho tampoco, porque estáis votando a favor de una ley que si mañana, esta noche, llama, oye, que me ha violado hoy dormiremos en el calabozo los 4 varones que estamos aquí en esta mesa. Lupe, no la hagas. ¿Sí? Estás asumiendo nuestro género de manera un Oye, tanto por cierto, imprudente. fórmula de Blackstone, es mejor que 10 culpables. Pues lo apunta, me la manda Ya, Juan, por ¿no? fin. 10 culpables en la calle que un inocente en la calle. Exactamente, sí, eso es. Era por aclarar a la audiencia, pero disculpa. Es que es liosecita, si la dices así te de diré carrerilla. sobre Elisa Beni, igual que sobre otros muchos, que es bastante normal que cuando el barco se hunde, las ratas salten. O sea que tampoco los elevemos a los altares. Intuyo que no te cae muy bien. No, que no. Interprétalo como quieras. No me creo los cambios de opinión. Sí, esto y es yo repentino, no nos sí. llevamos Es muy mejor que un bien. inocente Sí. cambie de opinión a que... Bueno, No. Sí, No. Vamos a buscar otra fórmula. Otra cosa es que aceptemos pulpo como animal de compañía, porque aquí hay que echarlos y como sea, Sí, pero sí, sí. sabiendo quiénes Cierto, son, cierto, ¿eh? cierto. Sabiendo quiénes Vamos son. con los tuits de María Jesús Sí, Montero, porque vamos aquí defendiéndose de esas críticas. Estamos con ratas, pulpos. Bueno, vamos ahora con María Jesús Montero, que ha sido la triste protagonista de este fin de semana, cuestionando la presunción de inocencia con todo este asunto que lo estamos comentando en esta mesa de tertulia de la sentencia en el caso
del exfutbolista Dani Alves mantiene lo que dijo al respecto y le echa la culpa al Partido Popular, pese a que hay críticas internas también en el seno del Partido Socialista. Esto publicaba la vicepresidenta en su cuenta de Twitter, X, la actual X. Vamos a verlo. Dice Montero: no voy a aceptar lecciones ni tergiversaciones del PP. Lo que quise decir y mantengo es que la presunción de inocencia no debe impedir que podamos expresar nuestro rechazo a que de manera sistemática se cuestione a las mujeres que son víctimas de agresiones y del machismo. Joder. O sea, claro, dice, no, han tergiversado mis palabras. ¿Pero qué dices? Pero si le hemos... No, tenemos Es más, es que han sido los jueces los que se lo han dicho, no el PP. Sí, Luego además el PP, y luego además Lupe, y luego además Rubén. No, y yo pero mismo, oye, os voy a decir una cosa. María Jesús, agradecemos muchísimo que en lugar de hacer declaraciones escribas tweets. Porque... Esa cámara, Lupe. Vale, esa cámara. La de la derecha. Vale. Ahí está, María ahí está Jesús, Marisu. agradecemos muchísimo que en lugar de declaraciones escribas tweets porque nos ahorras unos minutos de sufrimiento. ¿Pero qué les viene mejor? Sin ¿Una, duda, una sin sentencia favorable o, como en este caso, una sentencia contraria? Claro, para vender su retórica esto. Claro, es que es una maquinaria perfecta. Sí, y Eso además es- dicen a los famosos, a los poderosos. A mí la retórica esta de la PSOE de ¡ay, el poder! Pero si estáis con chavaos. Si Ana Patricia Botín, toda la banda del IBEX 35, con contadísimas excepciones, os hacen el juego todos los días de la basura ideológica del feminismo, del cambio climático. O sea, y estos van ahí, oye, y se ponen toda la audiencia, bueno, una Como ovación locos. tremenda. No, es Digo, una esto no Hay que tiene acabar hijos. con la presunción de inocencia. Claro, es una maquinaria perfecta. El caso de Jenny Hermoso. Todos vimos lo que pasó, Sí, que sí. este es un gañar y que luego posteriormente en el vídeo del autobús... Bueno, no quiero repetir todo eso. Entonces, claro, hay un momento, o el caso de la denunciante de Rejón, que este fin de semana, por cierto, hablaba de conspiraciones, de los Illuminati, bueno, Elisa Moulia. Elisa Moulia. Claro, va, un juez. Increíble, claro, increíble eso. un juez alucina cuando ve todo eso y cuando la sentencia no es en la dirección que ellos consideran, pues vuelven otra vez con el racarraque. Hay que cambiar la ley, y cuando cambia la ley, pues nos encontramos con la ley del solo sí es sí, que al final es contraproducente. Pero bueno, pues es el sistema que ellos quieren. Dentro de esta revolución, pues hay pequeños episodios de que llegan al... Pero es que fíjate que se pongan todavía tengan ese aura de que sean los grandes valedores del feminismo unos señores que aprobaron una ley que ha supuesto la rebaja de las penas a más de 1.200 agresores sexuales y ha puesto en la calle a más de 100. Y que la aprobaron con un discurso del señor presidente del gobierno que dijo que gracias a esta ley iba a producirse un agravamiento general en las penas. Pues estos señores siguen teniendo, porque tienen una maquinaria de propaganda perfecta que no es contestada por la oposición, siguen siendo los grandes valedores del feminismo, cuando en un país normal una señora que ha aprobado esta ley sale diciendo no puede ser que la presunción de inocencia esté por delante de Bueno, la si palabra también como verdad". tú hablas, no habla Lupe. Bueno, porque no habla un puede idioma ser. propio y dice, se vende con el acento andaluz. Hombre, esto no es acento andaluz. O sea, esto es otra cosa. Esto Esto sabe hablar. obedece a otra acento- cuestión. ese acento claro. Yo te digo que No, esto no es bien acento bonito los que es el tweets se le acento, ese agradecen acento. muchísimo. Claro, Que publique ya- más tweets, por favor. Por favor. Sí, nos ahorraría muchas penas. ¿Quieres decir algo más o pasamos al tema Le Pen? Que es que, claro, tenemos varios Aquí terremotos. tenemos un tema, de nuevo, un tema de una condena. Sí. Que están empezando, y en la propia Francia ya empezó el lío. Están desautorizando a... De hecho, está en este mismo momento dando una entrevista o la a Le justi- Pen con la televisión Es- francesa que mañana contaremos. Esto es, o la justicia dice lo que yo pienso, o si no es mala. Lawfare. O estás Estamos- atacando la claro, democracia. ya está. Lawfare, Y esto lawfare. vemos que ambos extremos del espectro se dan la mano, ¿eh? Sí. Es, Sí, ahora vamos a comentar, porque claro, o sea, llama la atención, para empezar, es que justo a Sarkozy, que hace 3 días, por la financiación libia decían, 7 años le piden. Y luego ya veremos en qué queda el asunto. Pero, o sea, en Francia, que pasan todos. que mira que no le diría casi nada rescatable de Francia, excepto los autores contrarios a la Revolución Francesa. Esos son muy Hombre, el interesantes. queso también es rescatable, ¿eh? Eso, ¿el qué? Muy rescatable. El queso francés es Y, muy no, rescatable. y las nucleares, yo me quedo con las nucleares. Vosotros Eso, quedaros mira, con ahí las es demás. verdad. No, Vosotros- pero la la gastronomía está política bien, tiene razón. energética, No, por Dios. los franceses han sido Dios. muy listos. Por Todo Dios, muy por verde, favor. muy verde, muy verde, pero hacerlo vosotros que sí, yo con la exacto, hacer nosotros nuclear. con las nucleares. Pero es cierto que cuando acaba el mandato de un presidente de la República Francesa, él está esperando a los jueces en la puerta. Es así. O sea, tenemos el caso de Chirac, Y el caso de Sarkozy. Pues es que estos tipos han tenido ministros que se han suicidado. Brevois en los años 90 se suicidó y había sido primer ministro porque estaba inmerso en un caso, sabía que le iban a condenar y el tipo se quitó la vida. Sí, ¿no? sí. Lo que no se ha visto nunca en ningún otro país. Que Yo por lo he eso visto digo que- en Corea del Sur, es una cosa muy parecida. O sea, es súper bestia el escrutinio judicial que tienen los políticos.
Y bueno, con todo esto del que declaró el estado de alarma, pues tienen un pollo montado increíble. Y aquí parece, bueno, pues aquí pues nada, aquí tenemos que hacer héroes a los que malversan. Pues me parece, Aquí te dicen eso de, condenado por a mí nadie malversar. me va a dar lecciones de nada. De malversación a mí. Sí, a a mí la PSOE. a mí lo que- Y yo estaba en el PSOE de los A mí lo que más me molesta es la falacia ad populum. Es, si condenas a un político, estás atacando a la soberanía popular. Sí, al pueblo. Y con lo cual, sí, la falacia ad populum. Y con lo cual estás atacando a la democracia. Oiga, mire, no. Vamos a repasarlo. Juanan. A ver, Sí, porque ha sido todo un bombazo político en Francia. La justicia de ese país ha condenado a Marine Le Pen a 5 años de inhabilitación y 4 de prisión. La consideran culpable del delito de malversación de fondos públicos en el Parlamento Europeo. Junto a ella hay también 8 eurodiputados de su formación, al grupo que pertenece. La inhabilitación para cargos públicos es inmediata, aunque la sentencia, eso sí, es provisional y podrá recurrir. Ahora mismo, la carrera de Le Pen para liderar el Elíseo queda en un limbo muy complicado para ella y para su partido. La líder de Agrupación Nacional lidera ahora mismo más del 30% la intención del voto para las elecciones presidenciales del año 2027. Bueno, pues esto, claro, algunos decían, pero también es una cuestión, decían, ¿podrían no haberle inhabilitado de forma inmediata? Pues hombre, con poder, pues sí, claro, lo podrían haber hecho absuelta, bueno, pues también. Es cierto que esto que le están acusando a Marine Le Pen, que es hace muchos años, es una práctica bastante habitual. Y ojalá se extiendan más condenas. Ojalá como vayan esta. todos por delante, porque esto es una práctica que se sabe que se hace continuamente. Claro, a nosotros no lo podemos condenar, afortunadamente. Abascal diría, vamos a meter el referéndum, porque va en esta línea. Entonces, bueno, empezamos contigo, Rubén. Claro, pero a mí hay una reflexión que me parece interesante. Es decir, yo creo que de aquí surge, y de lo que comentabais con tanto acierto, surge una reflexión sobre lo que es ser ciudadano. Primero, como ciudadano va a haber gente que sabe más que tú de los de temas administrativos, de temas judiciales y de casi cualquier tema. Pero hay unas cosas que tienes que tener claras. Una es la que comentábamos. Es decir, hay un Estado de Derecho, hay una serie de derechos, obligaciones y libertades reconocidas, y a partir de ahí hay una serie de terrenos que se pueden pisar y otros que no se pueden pisar. Cuando hay una condena, cuando hay una sentencia, y alguien te dice de una forma tan apresurada algo en contra de esa sentencia y algo que te dice, por ejemplo, como he visto que decían hoy desde el entorno de Vox, vale, ya han hecho aquí como en Rumanía, es decir, prohibir a un candidato presentarse a las elecciones. Primero, desconfía, pero te lo diga quien te lo diga. Y si te dice María Jesús Montero lo contrario, desconfía también. Sí. Porque lo que te están haciendo es llevar hacia un terreno que es el que a ellos les conviene. Y llama la atención, a mí hay una cosa, yo no sé qué os parece, pero percibo que ese discurso, que es fanático, el discurso de María Jesús Montero es fanático, el discurso de Abascal de hoy de la ley rumana, como ellos llaman, también es fanático, porque va contra una institución. es Y que además no tiene nada que ver una cosa con la otra. Claro, es que Pero aparte mira, es y que no esto- tiene nada que ver. Además, una cosa es el Tribunal Constitucional claro. también. Claro, y además, más allá de eso, es decir, la cuestión de la malversación que aquí el propio gobierno de España, al hablar, la cuestión de las condenas a políticos. Aquí el gobierno de España y sus adláteres han hablado de lawfare, es decir, cada vez que les caía una condena que les perjudicaba era lawfare. Cuando los fiscales del Tribunal Supremo se opusieron al criterio de que la malversación quedara al margen de la ley de amnistía, ya era lawfare, porque se impedía el gobierno del PSOE a partir de la prohibición de Carles Puigdemont de volver a España. Hay que desconfiar, siempre hay que desconfiar de esos discursos. Y cada vez que, yo no sé si es vuestra sensación la misma, pero creo que cada vez ese tono, que es un tono antisistema, va aumentando. Porque creo que cada vez cala más y porque creo que cada vez el ciudadano es menos consciente de que a partir de esas palabras, a partir de esa actitud radical a la hora de juzgar los acontecimientos o las sentencias judiciales, lo que está realmente haciendo caer es en una trampa, en un discurso que es extremista. Y creo que las instituciones no son perfectas, las democracias no son perfectas, pero creo que es el mejor sistema dentro de sus imperfecciones. Y no tengo ninguna duda de que si hay una sentencia estará bien argumentada. En cualquier caso, se le ofrece la posibilidad de recurrir a la señora Le Pen. Por tanto, no creo que aquí se haya cometido ninguna injusticia, en tal caso que sea irreparable. De todas formas, o sea, más que antisistema, para mí lo peor es que es lo que muchas veces criticamos, que no es el qué, sino el quién. Eso es. Entonces, claro, si tú estás diciendo esto, o sea, el discurso es, quieren callar la voz del pueblo, imaginemos que mañana el Supremo dice, oiga, vamos a investigar a Sánchez. Y el Congreso decide que no, oye, que no. El suplicatorio votan en contra, porque como va a oír usted contra la voz del pueblo. Claro, los mismos que están diciendo, ¡ay, pobre Le Pen! Dirían,
qué autócrata es Sánchez. Oiga, ¿pero en qué queda? No, cuando se... O sea, si tú defiendes una cosa, la defiendes siempre, sea que quien además es sea. lo que yo Si iba a no eres decir. un sectario y un La fanático. secretaria de Begoña Gómez, eso no es una conversación tan No, y lo del hermano, el hermano de Sánchez, que ha salido ahora... Ahora lo comentamos luego. Ahora lo Lupe, comentamos, con lo de, pero mira... también es de Coldo. Pero mira, yo quiero decir una cosa. Cuando tú dices que a una señora o un señor se le ha condenado injustamente para subvertir la democracia, estás acusando a los jueces de prevaricación. Ujú. Aquí en España estamos viendo que ante cualquier juez que investiga al entorno del presidente o al Partido Socialista se le acusa de prevaricar directamente. A Peinado se le ha acusado de prevaricar, a la juez Viedma, que está haciendo una instrucción fantástica, también le han acusado de prevaricar y de abrir investigaciones sustentadas en bulos y en recortes y en no sé qué. Entonces, cuando a estos señores les acusan de prevaricar, eso es intolerable y se está atacando al Poder Judicial. Cuando tú te pones la camiseta o sacas el mail, la foto de Yes Swiss Marine Le Pen y dices que a Marine Le Pen la han condenado injustamente porque quieren los globalistas de Bruselas, porque aquí ya estamos mezclando churras con merinas, los globalistas de Bruselas quieren impedir el gobierno del pueblo y tal, ¿estás acusando a los jueces franceses de prevaricar? Yo quiero que me lo digan. ¿Han prevaricado los Lo están jueces diciendo. franceses? Me están Pero diciendo. lo están diciendo. Es que eso es lo que hay que preguntarle. Sin decirlo, Es que pero hay que diciendo, preguntarle ¿no? a todos los que ahora están con Yes Swiss Marine. ¿Han prevaricado los jueces No, franceses? y si luego imagínate que en el recurso dicen, tenías razón, absuelta. Y entonces, entonces, que ¿qué? ya no. La cuestión es, O sea, según... claro, la cuestión es, ¿alguno de los que está diciendo eso se ha leído la sentencia? Es que estaban señalando a Macron. O sea, tú estás hablando, Sí, tú sí. estás Que además este hablando, proceso es de- estás diciendo que la justicia en Francia obedece a los dictados de lo que diga Macron o von der Leyen. Eso es prevaricar. Sin haberte leído ni siquiera la sentencia. Claro, pues unos te dirían, pero mira en España con Conde Pumpido, que no es Poder Judicial, el Tribunal Es que no es Constitucional. Poder Constitucional. Claro, pero es que esto, a ver, yo comprendo que la mayoría de la población no lo sepa. ¿El Tribunal Constitucional no es Poder Judicial? es un No. tribunal Y político. luego, de hecho, una es cosa, por eso, y una es cosa por- voy a decir. Yo de lo de Rumanía tengo mucho que decir. El día que me dejéis hablar de lo de Rumanía, porque también se ha hecho mucho populismo di, barato venga, con lo de Lupe. No te Rumanía. puedes imaginar cuánto. Muchísimo. Vamos a ver. Además, primero, es verdad que aquí no lo hemos tocado Rumanía mucho, eso es es cierto. un país que fue invadido por la Unión Soviética. ¿De acuerdo? Es decir, hace frontera con un país que lo invadió. Con lo cual, es igual, el rollo que tienen los rumanos con los rusos es el mismo que tenemos nosotros con Marruecos. Que no nos tomamos a pitorreo ningún caso de financiación por parte de Marruecos a partidos políticos. Lo digo por lo que sucedió en Melilla, que por cierto los están investigando por un delito electoral. Entonces, al señor que era candidato de un partido abiertamente prorruso y que apareció en redes sociales de pronto con no sé cuántos mil seguidores, suddenly, como se dice en inglés, apareció con un Y montón de diciendo seguidores. que todo le había costado 0 Bueno, euros. se presenta a la primera vuelta y gana la primera vuelta. ¿Y qué es lo que se encuentra? Bueno, pues hay una investigación en curso en la que al chofer, un señor que en principio no tendría por qué tener, se le encuentran un montón de millones escondidos, se le encuentran armamento pesado, armamento de asalto y sobre todo se le encuentran vínculos con empresas rusas relacionadas con Wagner, etcétera, etcétera. No estamos hablando de ninguna broma. Entonces, en Rumanía lo que se decide es, bueno, no el partido, no vamos a prohibir que el partido se presente, ni vamos a decir a ilegalizar el partido, vamos a decir que este señor, mientras se desarrolla la investigación, no se puede presentar como candidato y entra su número 2, que podremos discutir la resolución o no, que yo no conozco el derecho rumano en profundidad, pero acordaros de lo que pasó aquí cuando se investigó a Podemos. Lo digo porque la gente se ponga en contexto. A nosotros nos parecía mal que se abriera una investigación, que se archivó al final, que se abriera una investigación porque Podemos, antes de existir como partido, a través de una fundación, recibía fondos de potencias extranjeras muy poco democráticas, como Rusia, eran Venezuela y eran Irán. Recibía fondos y se iban a hacer asesorías a Venezuela. Nos parecía mal que se investigase por si podía existir un delito electoral, en cuyo caso a lo mejor Podemos no se hubiera podido presentar a las elecciones. ¿Hubiéramos dicho que ahí había un ataque a la democracia? No. Entonces, yo lo que digo es... Es que no se queda solo ahí. No, hay mucho más. Hay más, en lo de Gorgescu hay más. En lo de Gorgescu tenemos una ley en Rumanía que prohíbe terminantemente a los partidos y a los políticos ser comunistas Por lo y que yo ser he dicho fascistas. del tema prorruso. Han tenido una historia complicada, muy complicada, mucho más que la española en el siglo XX, porque a la invasión nazi y a la soviética le siguió una dictadura tenebrosa que fue la de los Ceausescu. Es que claro, hay que poner las cosas en su contexto. Entonces, al igual que en España, no te puedes presentar a las elecciones
si te dedicas a fomentar o a alabar o a enaltecer bandas terroristas, hay una cosa que se llama Ley de Partidos del año 2002. Otra cosa es que se cumpla. Bueno, En esto- Pero la ley- hay que decir que la ley electoral ahí es Ahí hay mucho bastante que hablar, laxa sí. y, Pero la ley y está hay ahí. otras leyes que son Mucho más duras. son Sí, sí, bastante pero más la ley estrictas. está Una de ellas así. es la rumana. La ley ¿eh? nuestra es así. Pero es que en España se puede ser fascista, comunista y lo que quieras. Pero curiosamente, lo que nos tocó de cerca, que fue el terrorismo de ETA, se hizo una ley. Que se haya cumplido más o menos es ya otra cosa. Pero la ley está. Cosa que sorprenderá a los daneses, que seguramente no tienen esa Claro. ley porque nunca han tenido una banda Cada país terrorista. tenemos una Cada país historia. tiene su propia historia. En Rumanía tienen esa ley. Y este tipo, y no hay más que leer lo que escribía hace 6 meses, es lo que llaman allí neolegionario, es decir, fascista, en una palabra. Él era un gran defensor de Codreanu y la Legión de Hierro, etcétera, la Guardia de Hierro, y bueno, ya solo con eso no se podía presentar, porque defendía unas posturas incompatibles con los principios que conforman la República actual de Rumanía. Pero bueno, ya sabes toda la propaganda basurienta Lo que sé. se ha dedicado a hacer cierta parte del espectro político, no ya en Rumanía, sino también en la Pero propia ¿por España. qué les parece bien que en Alemania no se puedan Porque presentar son activistas políticos. los partidos independentistas? Porque lo tiene proscrito en la Constitución. Y vamos a defender. Y te puede parecer lo que quieras. Puedes discutir si si una Constitución debe proscribir que se presenten los partidos con una determinada ideología siempre que hagan la reforma dentro del marco constitucional. Eso es otro debate. Pero si te parece bien que una Constitución proscriba que participen partidos independentistas, ¿por qué un país que ha sido invadido recientemente, que no estamos Porque es hablando la ley de del hace 500 embudo, años? Lupe. Es que es una pregunta retórica, es la ley del embudo, la parte ancha para mí, la estrecha para el otro. Yo por eso Es decir, yo quería sobre hablar Pero de aparte, ese además, en tema. esto funciona. también comparar el constitucional rumano Sí, bueno. con la justicia francesa también me parece Bueno, una claro, es que, comparación absurda. es que esa es la otra. Es que en Francia los jueces son cosa seria. Hay una anécdota de Napoleón Muy seria. que no sé si será cierta o es apócrifa, pero vamos, lo citan muchos historiadores, que en cierta ocasión, cuando Napoleón era el dueño de Europa, uno de sus secretarios le dijo: Sire, es usted el dueño del continente, es usted el hombre más poderoso del mundo. Y le miró y le dijo: no es cierto. Es más poderoso que yo, un juez de distrito de París. Pues es ¿Eso así. por qué? Pero si, pero si es usted el dueño de Europa, ha ganado a todas las potencias. O porque un juez de distrito de París me puede meter en la cárcel. En cambio, yo no puedo meter por las buenas en la cárcel a nadie, aun siendo el emperador. Necesito denunciarle y someterme a la tutela judicial. Bueno, esto es Francia. Ojo, estamos hablando del imperio, hace 200 años. En Francia los jueces son... Es que no se les puede ni toser. Es que y está han muy bien. demostrado que condenan a políticos De distintos signos, de además. distintos Sí, 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 signos. o O sea que sea, y a mí eso me parece maravilloso. Es que eso tiene que ser el Estado de Derecho, no que condenen a los de enfrente, a los que yo no vetaré jamás y que a los míos no Son se les toque. intocables. Pero es que parece un poco esto, ¿no? O sea, es como... Sí, es que es el mismo discurso, cambias los protagonistas y es el mismo discurso. Pero, y O sea, sobre dices, todo, si luego se demuestra que Le Pen efectivamente es inocente, pues fenomenal. Pero si no, ¿cómo vas a defender la malversación de fondos? Que son tuyos, ¿eh? O sea, No, público, me refiero. y a mí me pasa O sea, con que esto, pero y esto es lo que decimos, por ejemplo, de Begoña y tal. Al margen de si tienes recorrido penal o no, que a lo mejor Le Pen acaba suelta, el comportamiento es de dimisión. Es decir, ¿por qué utilizas fondos europeos para contratar a asesores para tu partido? O sea, es que es el dinero de todos que lo estás utilizando para fines tuyos, propios de tu partido. O sea, eso debería dar lugar a una dimisión Esto con se independencia del hace recorrido. claro, el recorrido es que judicial. Es un poco de broma porque se hace continuamente. bueno, Sí, pero esto era para pagar guardaespaldas también. sí. también. Bueno, de la famosa cuenta de Mr. Hanson, si no me equivoco, la famosa cuenta de Por Twitter la ejemplo. lleva clara. Pero y voy más allá. No sé si os acordáis de aquel panfleto que tenía Dina Busselham, que se llamaba Última Hora. Última hora, sí. Ahí escribía gente que estaba pagada por Podemos dentro del Congreso de los Diputados. Son las pequeñas cosas que parecen normales, se han hecho normales, pero que son escandalosas. Y es que son ilegales, además. Y sobre el tema de Rumanía yo quiero ampliar. Porque el tema de la injerencia, de verdad, me parece el principal, me parece el fundamental, me parece muy peligroso y sobre todo cómo afecta a la opinión pública. El jueves por la mañana desayuné con Julio Borges, que era un grupo de periodistas. Julio Borges era el presidente de la Asamblea de Venezuela cuando en el año 2017, de repente, el Tribunal Supremo de Venezuela la puenteó, digamos, la dejó sin efecto. Y fue muy interesante lo que decía, porque, entre otras cosas, lo que comentaba era... ponía el foco sobre la influencia, la injerencia tanto de Rusia como de Irán en la política venezolana. Y sobre todo también, como en países como Nicaragua estaban formando milicias. Y hablábamos de Zapatero.
y hablábamos de su función en Venezuela y de cómo los nexos del crimen organizado venezolano impactan en España también, y cómo realmente al final eso deriva en movimientos de la opinión pública, y cómo los españoles sobre todo son ciegos ante ese tipo de injerencias que en otros lugares se hacen todavía más evidentes. El caso de Rumanía es paradigmático en este sentido también, porque es un intento claro de injerencia, y la gente lo tiene que saber. Hay autoritarismos, hay lugares donde no hay democracias que están intentando impactar en la opinión pública de las democracias para intentar transmitir que esos sistemas autoritarios, esas autocracias, esas tiranías, son mejores que las democracias imperfectas occidentales. Y esa batalla es de cada día. Y esa batalla se da en todo tipo de campañas que lanzan a través de un lado del espectro un mensaje y a través de otro el contrario. Vamos con estas noticias judiciales. Volvemos a nuestra Españita. Famosa Españita Sí. que tenemos. Que tenemos informaciones sobre Koldo y el hermanísimo. ¿Por dónde empezamos? Por donde tú ¿Cuál os quieras, mola más? Juanín. Pues venga, Elige. vamos de menos a más, ¿no? Bueno, a ver, realmente los A ver. dos casos tienen su aquel. Empezamos por Koldo García, ya que la Audiencia Nacional ha pedido investigarle por maltrato a su exmujer. Lo ha solicitado tras hallar la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil insultos y mensajes vejatorios en su teléfono. Remite la información al Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Benidorm, que debe decidir ahora si abre unas diligencias. Su mujer, eso sí, ha negado que sufriera violencia machista por parte de Koldo. Y la otra noticia es que esta tiene enjundia también, ¿eh? La plataforma de alquiler turístico Airbnb ha enviado a la Guardia Civil los datos que confirman que David Sánchez, el hermanísimo, buscó alquiler en Badajoz antes, sorpresa, de lograr la plaza en la Diputación. Bueno, Esta para la de- mujer era para pasar el fin de semana. ¿Qué pasa? No, Nos no, gusta- que ahora está- nos gusta Badajoz para No, como destino está- para vivir. No sé, a mí me Escuchar, parece una ciudad preciosa. están los mensajes de él como usuario de la plataforma que utilizaba el alias de Hermit. De Hermit, correcto. ¿Cómo? Ay, esto no me lo sé de Hermit de Hermit. Hermitage, porque Hermitage venía de de San Rusia, de Petersburgo, San claro. Petersburgo. Ah, no sabía yo que entonces, tenía- Pues sí, tenía un perfil en la plataforma ¿Y qué y buscó, decía? y bueno, y lo que decían esos mensajes, más o menos, no literalmente, es que se iba a trasladar a Badajoz por trabajo de forma estable y que hasta que encontrase algo, pues quería un alojamiento para un par de meses. Es decir, él ya sabía Que le iba a tocar. Que- iba a tener la suerte de que le iba a tocar. voy a probar suerte. Ahí pasa como cuando tienes ¿Os un acordáis perro. que esto era un bulo también? Hombre, por supuesto, Laufer. Esto es Laufer. Pero ahí Claro. pasa como cuando tienes un perro, perdón, que tienes que avisar al que te va a alquilar el piso. Es decir, hola, soy pianista, toco el piano, voy aquí a ensayar la danza de la chirimoya, que estoy aquí dándole unos retoques. Ostras, me cosa alquilas el seria. piso. Hombre, Badajoz está muy bonito, es una ciudad, por cierto, muy desconocida, pero está muy bonito, pegadito a la frontera con Portugal, tiene unas murallas andalusías magníficas, incluso una giralda en miniatura. Pero yo creo que por eso no iba él. Pero claro, en 2 días, como mucho, ya lo Ya has lo has visto. terminado. La 2 Plaza meses Alta me es muy parece bonita, demasiado, ¿no? Pero Badajoz es una ciudad que merece la pena. Sí, sin Pero duda. claro, en día y medio te has hecho la ciudad entera y en 2 días te la has hecho varias veces. Así que 2 meses, yo creo que había otra razón. Que No, le que ataba a él lo aquella dijo, ciudad. que era por trabajo, que se iba a tener que mudar a Badajoz por trabajo y que necesitaba pues un apartamento para estar durante los primeros meses hasta que encontrase Hombre, esto ya no es acallar la voz del pueblo, esto es acallar la música. la música. Claro, El arte, raza, ¿eh? el A ver, arte. Esto no puede ser. un coordinador de conservatorios, pues a veces hace falta. O sea, es decir, Maestro había dos, ¿no? Fabra, O había claro. uno. Había uno o dos conservatorios en la provincia de Badajoz. Y además Claro, en vez quizá de mandarse un email, a lo mejor necesitaban el intermediario que dijera, mira, este dice esto de esto. y luego que ajusta la UCO partitura. ha encontrado mensajes precisamente de altos cargos dentro de la Diputación que antes, horas antes de saberse de quién había ganado el concurso, pues ya estaban hablando del hermanísimo, que bueno, no sé si habría muchos hermanos famosos para que se presentaran para la plaza, pero hablaban del hermanísimo. Entonces, claro, y si unes eso, ¿a qué solo ha encontrado la UCO? Porque misteriosamente, aquí ya sabes que lo del borrado de los mensajes en este país, en las cosas públicas, es una cosa fascinante. Desaparecieron mensajes de las bandejas de correo de varios altos cargos que ha tenido que localizar la UCO, pues los mensajes que habían desaparecido parece ser que eran precisamente estos, los mensajes en los que Oh, ellos qué pena. anticipaban, porque son adivinos, anticipaban el resultado del concurso. De todas maneras, a mí es que esta obsesión que tienen diputaciones y administraciones públicas en España con fomentar
la música clásica, y quien dice música clásica es otras cosas. Yo soy un gran aficionado, quien me conoce lo sabe. Una de las razones por las que me gusta tanto Cambridge es que hay conciertos todos los días, por supuesto privados, cuando no es en una capilla, es en una iglesia, en un colegio, siempre tienes conciertos. Hay días varios y además están siempre llenos. Pero no hay un euro, bueno, una libra de dinero público en eso. Son orquestas, asociaciones, en fin, la sociedad civil, hay afición por la música clásica en aquella ciudad y bueno, pues hay conciertos. Pero ¿hasta qué punto hay afición por la ópera en Badajoz? Eso es lo que yo me pregunto. Porque esto de estatalizar, sin faltar a los pacenses. como sin faltar a los pacenses, ¿hasta qué Pero punto sí, hay afición? ¿Qué demanda hay de esto? ¿Por qué? Claro, ¿por qué se tiene que poner Uno con de sus dinero del programas era en las contribuyente esto? cárceles. Uno de sus programas era fomentar la ópera en las prisiones. Mira, yo soy aficionado a ese tipo de música, pero no es mejor que otras. Es decir, ¿por qué se fomenta esta música y no se fomenta otra? Este rollo de no, es que esta es mejor. En el fondo luego es un clasismo el que tienen, de tenemos que tener un tipo. ¿Tienen también un reggaetonero? Pregunto. Porque tan válido es la ópera como el reggaetón. Y lo digo yo que soy aficionado a las Fernando, primeras. no entremos por ahí. Sí. Fer, ibas muy bien, Fer, No, por favor. que No, pero lo que dices es Si verdad. O sea, ¿quién identificas determina música, eso? claro, ¿no? que identificas música con Y cultura el rock and roll, tío. y que la ¿Qué cultura menos? tiene que pagarle al Estado aunque no haya público, haya muy poco público. Porque esta y no otra, Y que claro. sea, claro, porque esta y no otra. Y que eso sea se enchufe al riñón del contribuyente en una comunidad autónoma que tiene problemas serios de viabilidad, como es el que caso podríamos de prescindir Extremadura. de eso, sí. Dices, no, es una comunidad riquísima en la que le sale el dinero por las orejas y pueden Y no saben en permitirse qué gastarlo. estos dispendios. Pero produce muchísima riqueza, pero no es el caso de Extremadura, lo sabemos bien. No lo sé, quizá ese dinero no estaría mejor en el bolsillo de los contribuyentes o invertido en otro tipo de cosas, como por ejemplo en rebajar la cuota de autónomos. Si quitamos todos estos servicios de óperas a las que no va nadie a ver, y aunque fuese gente me daría igual, de óperas de las diputaciones, que a nosotros que somos autónomos nos quitasen 100 euritos cada mes, nos ayudaría bastante. Pero si es que Tú no además has escuchado esto es- lo de las chirimoyas. Esto es una No cosa, sabes de lo que- esto es una cosa No sabes lo que realmente. te pierdes. El ejemplo del hermano de Pedro Sánchez nos debería hacer reflexionar sobre cuántas veces pasa cada día, cada semana, cada mes, Eso en todas es. las administraciones de España, los que se crean plazas para enchufados, los que de Correcto. repente, ¿qué hacemos con el primo tonto de este? Pues venga, le queremos una plaza. Eso sucede. En cualquier ¿Cuántas caso, al minuto? en cualquier caso, simplemente por hacer algún comentario un poco. Serio. Es decir, tú estás cumpliendo una condena en la prisión de. ¿Cuál es la prisión de Badajoz? ¿Tiene algún nombre? No. Y de repente ya estás con lo tuyo intentando aguantar los días y de repente te viene un tipo a tocar la danza de la chirimoya. O sea, es como la doble condena, es decir, la doble imposición. Compañero de celda. Mira, el encarcelado dirá ya, pues es verdad, coincidirá con Fernando, ni un euro para estas cosas. Por favor. Lo que sí que hay que gastar euros es para nuestro club de socios. Pero aquí nosotros decimos lo que pensamos. A ver, libres, independientes. empieza a cantar localidades. Los nuevos socios. Localidades. Claro, a eso voy. A ver, Vamos a muy bien. empezar. Mira, Ana María, qué nombre tan bonito. Ana María, ¿de dónde extraordinario. es? De San Cugat del Vallés. Muy bien, San Cucufate del Vallés, porque Cugat es Cucufate en castellano, Ya, bueno, pero el nombre es San Cugat. Un sitio precioso, por cierto, detrás de la Sierra de Collserola. Vale, pues mira, a ver si te conoces. Bueno, los dos son más fáciles. A ver este. Nieves. Tuineje. Es así que no. Tiene pinta de Canarias. Lo es. Muy bien. Tuineje, con ese nombre tiene pinta de Canarias. Sí. Pero no sé qué isla ya. Las Palmas. Las Palmas, Gran Canaria sería la isla. Bueno, esto. Sergio Ávila, esta es fácil, claro. Está muy La fácil, muralla, claro. extraordinario. Eloy Albacete, muy vilipendiada Albacete. Injustamente. Injustamente. sí. Claramente. Y con muy mala rima. ¿Eh? Con muy mala rima. Sí. Sí, con este muy mala también. rima. Hombre, es más bonito Badajoz que Albacete. Pero ahora oye, que te digo hablamos una, de pues te voy a Badajoz. te digo una cosa. Esto va a Albacete levantar como ampollas, ciudad no sí. está nada mal y luego la provincia tiene sitios preciosos. Sí, la ¿eh? provincia es magnífica. La que es que Tiene la ciudad es sitios más preciosos. moderna. Pero la O sea provincia que- es estupenda. Pues está Esto muy es lo que tienes limpita y que muy apuntar. aseadita Albacete. Hay que decir las cosas como son. Y luego los dos que nos quedan son de la Terreta. Fernando de Valencia La y capital Guillermo de de Valencia Asturias. también. Claro, estarán contentos como ganasteis este fin de semana. Claro, la euforia Importante, hace. Dijo, pues me hago socio de Empezamos a salir Valencia. del, Sí, del hicieron pozo. socio. Oye, pues Claro, yo este claro. viernes me voy a Valencia. ¿Ah, sí? ¿A qué? Sí, a montar en bicicleta, tío. Por el río, por el Por antiguo cauce. toda la ciudad, la mejor ciudad de España para montar en bicicleta. Entonces me la voy a Estoy subir muy al contento. tren. Algo malo tenía que Me la tener, había ¿vale? subido. Claro, algo malo tenía que tener. No, ¿no? es Bueno, magnífico, no solo es se puede ir en magnífico. bicicleta, se puede hacer más cosas. Pero cada vez más difícil conducir por Valencia. Yo recuerdo que el Eso tráfico es en verdad, Valencia era pero- extraordinario Eso y vino es el así. delirio verde Eso es así. Hay y nombres fastidió la apellidos, ciudad. Jano, hay Es un nombres. paraíso. Primero Joan la Unión Ribó. Europea y luego Joan Ribó. Bueno, la y Unión después Europea, que el esto- Partido Popular también lo está Claro. aplicando. Sí, o sea, sí, no- María no- José. están ¿Cómo se llama llenos. María José María José Catalá? Catalá. Muy Pero mal. si están llenos los carriles bici allí. ¿Qué van a estar llenos? Está Llenos, llenos de yo cada vez turistas que voy- holandeses que yo me
mira, ¿qué Que quieres no, que te diga? son Para que el holandés valencianos. pase tranquilamente. Que yo pues oigo no. valenciano cuando voy en un carril bici allí. Esto no es cierto. oigo decir Yo te digo Esto que no es en el cierto. sur de Alicante Nadie. los únicos que utilizan la bici son los jubilados británicos Claro, y pero ¿cómo vas a ir extranjeros al que vienen trabajo tocar en las Valencia narices. con la humedad y el calor que montañoso. hace? O sea, llegas ¿Qué en va a ser? papá. No es en Claro. absoluto. La Esto es costa falso. alicantina no es en absoluto No. montañosa. La que está de Alicante hacia abajo, no. Ah, Tú estabas hablando de Es verdad Alicante para que arriba. cada vez que, Por ahí que coges sí el que coche en montaña. Valencia Sí, es, pero es un suplicio, Saltapola ¿eh? para abajo es todo ya. Oye, pero ahí todavía están no. también los carricoches. Yo, con todos mis respetos, no quiero hacer. Los tuk-tuks estos, que No, se han hay puesto uno- de moda. Sí, se ha puesto Estoy de muy en moda. contra No, también no, de pero se esto. han puesto de moda unos carricoches y yo pensaba que era para gente que no podía andar. Y no, al parecer hay turistas que vienen, se alquilan Y una van por especie de los carricoche y van ahí montados por el carril bici. El capitalismo es Pero al maravilloso. final son gente que realmente puede ir a la compra a por el pan andando, pero van Ay, en pero a mí me carricoche. parece sí, sí. fantástico. Yo les traté con respeto hasta que me enteré. Ahora si me cruzo uno, no le trato con vamos, cero, vete andando, Pero a mí Siri. me parece maravilloso que hayan visto una oportunidad de negocio en los carriles bici. Es que de No, verdad. pero esto hay que destruirlo. O sea, además, en Valencia, los que les Maravilloso. gustaba ir en bici como a ti, tenían el antiguo cauce del río. Pero Y ahí que te no tienes pasas. recorrido ahí. Pero si la clave es ir de un sitio a otro por la ciudad. Pero Y ¿qué además me me vine a dices? comer una ¿Pero paella. por No, qué? que vamos a ver, que Fernando. la ciudad tiene que haber contaminación, que es un síntoma de civilización. No, es un síntoma de horror. No, es un síntoma de Pero civilización. si los coches ya ruido, no contaminan tráfico, nada, de verdad. Que no contaminan nada. problemas los entre coches. la propia convivencia humana, claro. Es esto. Claro, lo que puede ser, no, que Valencia quiero es un ir a una gran ejemplo. ciudad, ir en bicicleta, pero ¿cómo vas a ir en bicicleta? Tú mira, en Valencia en bicicleta en el mes de mayo y junio vas a ir tú en bicicleta con la humedad que hace. Sí, sí, No, julio, pero julio, escúchame, julio, no, agosto, no lo ya aguantas. es... No, ni siquiera peor he que llegado al las verano. bicicletas, voy a decir algo en tu favor. Son los patines. A los Eso hay que patinetes, acabar con esos no me eso. van, esos no me Esto van. esto es dramático. Eso sí Esos que no me eso van. es lo peor. A mí Además no me- respetan nada. A mí me gusta la mística de la bici. Pero Esta. qué mística, Y sí. cuando llegas a Valencia, ¿tú sabes que la única Brompton oficial Junction que llaman está en Valencia, que hay en toda España? Al lado de tu barrio, al lado de tu casa. ¿Eso qué es? Justo al lado, la ¿Ah, misma sí? plaza de Colón. ¿Ah, sí? Allí. Ah, pues mira. Ahí la tienes, al otro lado del mercado. ya sé dónde sabes dices. dónde Sí, es, sí, ¿no? sí, sí. Para que os hagáis una idea de lo importante que Evidentemente es. nunca me he fijado en esto. De lo importante Yo que es es que desde tengo el el mapa punto de de Valencia en la vista, cabeza, Jano. desde el punto de vista ciclístico. Vamos, que está Copenhague, Ámsterdam y Valencia. Joder, no O sea, me todo digas lo peor, esto. todo lo No, peor de mejor, Europa. esto vale del Me mundo. enorgullezco mucho de eso, Has la hecho- verdad. vamos a Me despedir gusta ya. la ciudad por La lista de otras lo peor cosas. de Qué golpe Europa. tan duro este me ha dolido. Con la Este me mística ha que dolido. tiene Valencia no hace La falta... lista de lo peor de Europa. quedarse con el Qué papel. horror. De Ámsterdam, Bueno, Dios. sí, claro, es mejor que Ámsterdam y que Copenhague porque el clima es Hombre, sin maravilloso, duda. claro. Claro, Tiene la gente y la paella y la gente. gente simpática, Sí, dice claro. chenano y cosas así. Es decir, que luego. Dicen claro, algo más también. Ya, pero que lo oyes. La por mare el que va. bici, que lo Que utilizan esto no los- es cierto. Que sí, que lo utilizan los valencianos. Están al otro lado, ellos lo saben. Van en bici. Porque han visto que es una. Tú conoces, a ver, valencianos, yo no conozco a nadie, y cuando digo nadie es a nadie, que haga bicicleta, sí, deportiva y tal. Sí, que diga, me voy a trabajar en bicicleta. Bueno, Yo mira, no tengo un conozco amigo a que el nadie. mundo A ver, moderno lo ha doblegado. Es verdad, esto es Conozco dramático. alguno, conozco A uno, conozco alguno, a uno. pero es verdad que se ha Sí. convertido en un infierno ir en coche en Valencia. Sí, esto no pero puede porque ser. te han obligado a eso, o sea, te reducen carriles. ¿A que no puede ser? Antes, pues yo qué sé, la calle Colón, que podías ir Era una perfectamente maravilla. entre 2 y 3 carriles, Nada. ahora pues un carril bus, el de los taxis, el no sé qué, y luego un carril bici gigante. Yo solo con los patinetes, yo creo que llegamos a un punto de desarrollo tal que nos deslumbró y bajamos un nivel al patinete. La pregunta terrible, es, de verdad. Terrible. ¿cuántos de los que nos han impuesto a los demás tener que ir en bici porque no puedes ir en coche Han ido en utilizan bici. la bicicleta? Bueno, ¿Cuántos de Oscar ellos? Puente, ¿Cuántos? cuando le nombraron alcalde, iba en bici y luego ¿Cuánto ya duró? se Claro. pasó al coche. Le pasó lo mismo a Joan Ribó. El Cambió. primer Es día verdad, llegó en va en bici. bicicleta el Que yo no alcalde sé de qué Valencia. paleto era tal, el Ribó, siguiente día o ya sea, con el coche menudo oficial. Sorpresa, sorpresa. menudo Yo paleto. no soy contrario. Ir por Valladolid en bici está bien, pero son distancias cortas, lo que pasa es que hace frío. Y el frío Valladolid siempre genera pensamientos equivocados, erróneos en la vida, en general en todo. No digo en bici, pero es verdad. Sí, La al final te mentalidad genera Valladolid no protestante está esta, mal, sí, sí. Valladolid Mira, no está para mí mal, ¿eh? el motor de combustión es uno de los grandes inventos de la civilización Por y no supuesto. entiendo Pero por qué cabemos tenemos todos, motor de pero combustión. cabemos No, no todos. cabemos Tenemos todos, que porque para pedalear. el carril bici te quitan un carril para el coche. Entonces no porque- cabemos todos. Pero yo soy No, aquí no, el no, término no. medio entre vosotros. Yo no sé ya, conducir no, porque os nunca me estáis ha expulsando. gustado. O sea, es una cosa, soy Sí, el yo único tampoco. de mi grupo que no sabe conducir, de amigos, soy una especie de bicho raro, pero tampoco. ¿Pero tienes carnet de conducir? No tengo en ¿Ah, absoluto. no? No, porque no me gusta. Yo No me hace gusta. tiempo que no Hice unas conozco aquí la prácticas y Madrid, fui- que No lo, no has, horrible. no lo has probado O sea, que lo jamás. tuyo Eso es es como peor, el lo whisky de- bueno. lo Tienes de- que probarlo. Lo de Antonio Lobato es peor, porque a mí yo carnet de conducir al menos tengo. Otra cosa es que conduzco. Pero tú, cada Antonio 5 Lobato, no te años. vale para nada. Encima la veo luz. el bueno, por eso le pero cabrea poner tanto antes el de mis anuncio. vídeos es el calvo y luego el que dice la otra cosa que también es calvo.
Vamos a despedir al más alto nivel, porque de aquí ya no podemos superarnos. Dando las gracias a nuestra querida Lupe. Te veremos el próximo
lunes. Espero que sí. Dios espero mediante. que sí, sí, sí. Villanueva, tú estarás el próximo lunes El aquí. próximo sí, porque yo me voy a Valencia lunes y viernes y sábado, nada Vale, más. pues nos cuentas qué tal tu Claro, experiencia maravillosa, Voy ciclística. a volver morenito, bien, con mi paella, la bicicleta. Bueno, voy a gastar, en fin. Por lo menos 20 euros te vas a gastar, ¿eh? No, me he sacado el billete de tren, hay que sacarlo con tiempo para pillar la oferta, claro. Mira, lo Es que tiene es de ya, puño lo tiene ya cerrado, todo pensado. Sí, ¿eh? la Claro, tú me cofradía dices el del otro día, puño nos vamos cerrado. a Suiza. Me llama el viernes Tenemos que pasado. dar una charla en Suiza. Hay que sacar el billete. A mí yo perdí el culo para sacar el billete porque ya lo tengo, Yo porque también lo tengo. ya sé que lo iba a sacar más barato. Sí, eso está No bien. me espero. Porque Sí, si los que no- organizan la charla te lo agradecen. Bueno, claro, y eso que nos van a pagar el billete, pero dije, tampoco es gastar por gastar. Sí, es que es verdad. Ahí donde lo ves es así, pero con el dinero de los demás también, lo cual, pues Pero eso es una virtud. viste que era barata, sobre todo la ida. La Sí, vuelta estaba más hombre, cara. nos vamos a las 7 de la mañana, eso faltaría. Claro, te voy a estar a las 4 de la son las mañana 8. despierto para ir al pero aeropuerto. aprovechamos en fin. así el día, Jano, Pero caray. ¿cómo vas a aprovechar el día? Si una persona se levanta a las 4 de la mañana no puede Tomamos un aprovechar café en el nada. aeropuerto y luego Uno, llegamos un bien. litro, Llegamos a ver cómo a llegamos, las ¿eh? 10 estamos allí en Zurich. Nada, la de madrugar no está claro. Aquí no, Rubén. La verdad es que A ti te vemos el el viernes. viernes es lo que no te han Es contado. lo que no te han contado. Que además me consta que mucha gente ve lo que no te han contado, porque el viernes es típico que sales a cenar con amigos, pero luego vuelves 1 2 de la mañana y te sube, ¿y qué me pongo? Rubén Arna. Qué bien, me alegra, estoy muy contento. Gracias a la gente por Esto ese es así, seguimiento, la esto verdad. es así. Y un saludo a William Blackstone también. También. Ah, Sí, sí, la sí, tesis esta que decías Perdón tú, por ¿no? el Cuya cita has momento. destrozado por Sí, completo. sí, completamente. Ha sido el peor momento. Llevo un año aquí ya, ¿no? El peor momento con diferencia. ¿Qué pasa por defender a Elizabeth? Claro, es que Sí. ha empezado así ya. Claro, todo se Todo tuerce. mal. Juanín, a ti te veo mañana. Mañana más, si Dios quiere, y Amun Valencia. A nuestro querido Héctor a los mandos también, ya recuperado. Bueno, recuperado no del todo, pero está mejor. Le oigo toser de vez en cuando. Sí, y, pero bueno, y- a lo de cómo está la semana No, pasada. no, ha mejorado. Está mejorado muchísimo. Ha mejorado. Así que nada, ustedes, si así lo desean, ya saben que regresamos mañana a las 9 de la noche, aquí en Libertad, en Vivo en Media, como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí.